Buenos días, mis hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar en este día del Señor. Todos los días son del Señor, pero en particular hoy que nos reunimos para darle honra y gloria como comunidad de fe y sean todos bienvenidos. Les invito a que tomen sus Biblias y tengamos a bien decir nuestra confesión de fe. Con la mano izquierda, con la mano derecha, como gusten, pero tomemos nuestras Biblias y digamos pues nuestra confesión de fe. ¿Listos? Dice la confesión de fe de esta manera. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide a recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Después de este tiempo de la confesión de fe, empezamos una nueva etapa, una serie de mensajes en base al Sermón del Monte, capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y el título del mensaje, el primer mensaje de hoy, es El mejor consejo para la verdadera felicidad. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. En este pasaje, ningún discurso o sermón que el Señor haya predicado jamás ha cautivado al mundo como el Sermón del Monte. Amigos y enemigos del cristianismo han escrito volúmenes sobre este discurso. A menudo ha habido más calor que luz, se enciende la gente. Sin embargo, todos estarían de acuerdo en que en cuanto a principios que marca este pasaje, principios morales y éticos, el sermón de la montaña o del monte nunca ha sido superado. La clave del sermón del monte se encuentra aquí en Mateo 5, 1 y 2. Como introducción, multitudes de personas seguían al Señor Jesús por los milagros de curación que había hecho entre ellos. Si revisamos el capítulo 4, ahí se narra esto. Por razones que desconocemos, Jesús dejó a las multitudes, subió a una montaña y comenzó a instruir, a enseñar a sus discípulos. Los discípulos pueden haber incluido más de los 12 originales, pero lo importante es que eran creyentes. Habían confiado por fe en Jesucristo. Así que cualquier interpretación que uno tenga del Sermón del Monte debe estar relacionado con personas que ya hayan experimentado el nuevo nacimiento. Las palabras van dirigidas a creyentes. En segundo lugar, dice que Jesucristo enseñó a ellos, a sus discípulos, por lo que el Sermón del Monte tiene algo que ver con la enseñanza ética y moral para las personas que ya hemos experimentado una regeneración por la gracia o salvas por la gracia de Jesús. Ese es el contexto. Las bienaventuranzas vienen del latín que significa bendiciones o felicidad, que se hacen referencias a las 9 virtudes de este Mateo, de estas promesas en Mateo 5, 3 al 12. Notarán que cada bienaventuranza tiene 3 partes. La primera, hay un pronunciamiento de bendición. En la segunda parte, hay una referencia a alguna virtud bíblica. Y tercero, hay una descripción del reino que está por venir. Así que deseo que noten que cada bienaventuranza también tiene alguna descripción del futuro reino terrenal. Deseo que observen que cada una concluye con algo parecido a lo siguiente. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Recibirán consolación, recibirán la tierra por heredad, serán saciados y así sucesivamente conforme vamos mirando cada bienaventuranza. Hay un aspecto presente, pero también hay un aspecto futuro en estas recompensas por vivir fielmente. Cada bienaventuranza no solo contiene un pronunciamiento de bendición, pero también contiene una descripción del reino. Añade que también se refiere a virtudes básicas como la mansedumbre, la misericordia, la pureza, entre otras cosas. Y estas virtudes, y para el caso, todo el Sermón del Monte nos dicen la diferencia entre los salvos
y los no salvos. Es un rasgo de este sermón. Esto es muy importante en nuestros días cuando el mundo ha entrado en la iglesia y la iglesia se ha vuelto más parecida al mundo. Así que las distinciones de estas virtudes se han vuelto borrosas y difícil de determinar quién es un verdadero cristiano. Pero aquellos que han confiado en Cristo y manifiestan estas virtudes, sin duda son hijos de Dios. Y esto nos ayuda también a valorarnos entre nosotros mismos delante de Dios y de nosotros mismos. Este texto abre lo que llamamos el sermón más grande de la historia, el Sermón del Monte. Jesús aquí se da a conocer como el maestro más grande de todos los tiempos. Pero también, Él es el verbo mismo encarnado. Él es la verdad. Sus palabras son orientación a nuestras vidas y a nuestro entendimiento. Orientación a los que buscamos que nos muestre y enseñe cuál es el resultado futuro de nuestras posibles decisiones, de nuestras obras, en nuestra vida, en nuestro destino cercano y futuro. Si bien no podemos conocer todos los rostros de la audiencia que tenía el Señor Jesús, Él conoce los corazones y los rostros tuyos y míos hoy en día. Es decir, el de nosotros. Jesús, nuestro mejor consejero, nos enseña sobre la verdadera felicidad. El cristianismo muestra el verdadero concepto de gozo, el verdadero concepto de felicidad. El ser humano es un ser obsesionado con el placer, ¿no se han dado cuenta? Eso es hedonismo. El hedonismo es la filosofía que enseña que el placer es el fin último de los seres humanos. Parece que esto está gobernando a la humanidad hoy en día. La gran pregunta es, ¿dónde está la felicidad? ¿En las cosas externas? ¿En el dinero? ¿En el éxito? ¿En la cultura? ¿En el sexo? ¿Dónde está la felicidad? ¿En la diversión? ¿En viajes exóticos? ¿En juegos extremos como lo buscan tantos jóvenes? Salomón buscó la felicidad, ¿se acuerdan de él? Salomón buscó la felicidad en la bebida, en la riqueza, en el sexo, pero también en la fama. Y a final de cuentas, él llegó a la conclusión de que todo era vanidad. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 2. El problema no es la búsqueda de la felicidad, hay que buscar la felicidad. El problema es el satisfacerlo con un placer terrenal, carnal, superficial y fugaz. Dios nos creó para ser felices, téngalos por seguro. Dios nos creó para esa búsqueda de la felicidad legítima, pero la verdadera felicidad está en Dios. El propósito principal del hombre, que no se nos olvide, es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. San Agustín dijo en alguna ocasión, Señor, nos creaste para ti, y nuestra alma no encontrará descanso hasta que descanse en ti. Allí está la felicidad. En Cristo encontramos la felicidad de lo que es ser feliz. Y si no me crees, mira la vida de Pablo. ¿Dónde encontró la felicidad? Mira la vida de Moisés, mira la vida de Pedro, mira la vida de David. ¿Cuándo fueron felices? ¿Cuándo fueron plenos? ¿Antes o al tiempo de andar con Dios? La verdadera felicidad es una gran paradoja a los ojos del mundo. La verdadera felicidad es abrazar lo que el mundo rechaza y repudiar lo que el mundo aplaude. Jesús dice que feliz el pobre, el que llora, el manso, el impuro, el perseguido. Jesús dice que bienaventurados los pobres en espíritu. Y no la persona autosuficiente, arrogante y orgullosa. Jesús dice que bienaventurado el que llora y no el impuro o el duro o el insensible. Jesús dice que bienaventurado el manso, el que renuncia a sus derechos y no el valiente, el bravucón que sale a golpear. Jesús dice que bienaventurado es el pacificador, el que no solo evita las contiendas, sino que busca amansar las aguas, apaciguar los espíritus exaltados. Jesús dice, bienaventurados a los de limpio corazón, y no los que se deleitan con todos los placeres del mundo.
Jesús dice, bienaventurado al perseguido, porque por la justicia y no el que busca aprovecharse de todo eso. Jesús dice que quien gana su vida, la pierde. Pero lo que lo pierde, esto es lo que lo gana. Jesús dice que el humilde será exaltado. Así que la verdadera felicidad, esto que aparece aquí a mi derecha, la verdadera felicidad no está en las cosas externas, sino en las internas. Jesús no dijo que bienaventurados los ricos. Esta felicidad no se centra en cosas externas. La riqueza no satisface. Dios puso la eternidad en el corazón del hombre, ese vacío que la humanidad tiene. No todo el oro de la tierra podría llenar este vacío en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. La verdadera felicidad no se centra en la posesión de bendiciones, sino en disfrutar de la intimidad en quien nos provee esas bendiciones. ¿Quién es? Jesús. Lean esto, por favor. Alcanzar la felicidad no basta con lo que poseemos. Es necesario que Jesús nos posea. Hace falta un encuentro personal con Cristo para que comprendamos lo que es la verdadera felicidad. Un hombre puede vivir en un palacio y no deleitarse en él. Puede gobernar un reino y no tener paz en su alma. El Salmo 144 nos recuerda, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Como decir, feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Dios es el reposo del alma. El Salmo 117, ya puedes, alma mía, estar tranquila, que el Señor ha sido bueno contigo. La verdadera felicidad es deleitarse en Dios, regocijarnos en la sonrisa de Dios, beber de los ríos de sus placeres. Eso nos lo recuerda el Salmo 36. Se alegran con todo lo bueno que hay en tu casa y les permites beber de tu río de placeres. La verdadera felicidad consiste en gozar de la plenitud de Dios. Él es sol, escudo, herencia, fuente, roca, alegría, esperanza. La verdadera felicidad consiste en tomar posesión de la dicha ahora y en la eternidad. Eso dice el versículo 3. Miren lo siguiente. La verdadera felicidad no solo es una promesa para el futuro, sino una realidad para el presente. Los creyentes en Jesús no solo estaremos felices cuando lleguemos al cielo. Hoy somos felices. Los creyentes en Jesús somos felices incluso antes de ser coronados. Somos felices no solo en la gloria, sino en el camino hacia la gloria. Un padre acaba de perder a su hijo. Sin embargo, dice él, gloria a Dios. Experiencias del día durante la semana. La verdadera felicidad se basa en ser, no en tener. ¿Qué no significa ser pobre en espíritu entonces? ¿Qué no significa ser pobre? No significa pobreza económica. Francisco de Asís, patrono de quienes pensaban que renunciar a la riqueza económica para vivir en la pobreza o en un monasterio daba crédito al hombre delante de Dios. Eso no lo es. Pero la pobreza en sí misma no es un bien, como la riqueza en sí misma tampoco lo es, pero tampoco es un mal. Una persona puede ser económicamente pobre, pero no pobre en espíritu. La pobreza financiera puede ser el resultado de un trabajo mal pagado, puede ser resultado de la explotación laboral, puede ser por la codicia de los patrones, puede ser hasta la flojera, la pereza. No significa tener una vida espiritual pobre. Jesús no está aplaudiendo a los que son espiritualmente pobres. No nos confundamos, sino que está felicitando a los pobres en espíritu. No alaba a los descuidados en su vida espiritual. Ser pobre en la santidad, en la verdad, en la fe y en el amor es una gran tragedia. Jesús condenó a la iglesia de la Odisea. Si ustedes revisan, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, Él les dice, ellos dicen que son ricos, que me he enriquecido y no me hace falta nada. Y Jesús le dice, ¿no te has dado cuenta de qué tan infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú?
no significa tampoco, no significa pobreza de autoestima. Jesús no está diciendo que las personas que piensen menos de sí mismas sean felices. Ojo, la baja autoestima no es un bien, sino un mal. No significa timidez o debilidad. Estas características no son virtudes, sino males que hay que combatir. Alguien que presumía de timidez, creía que era una virtud, era Moisés, y Dios lo puso en paz. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, ser pobre en espíritu es la base de las demás virtudes. Óigase bien, ser pobre en espíritu es la base de las demás virtudes. La primera bienaventuranza es el primer eslabón de la cadena. Si Jesús comenzara diciéndonos, bienaventurados los de un corazón puro, la verdad, no habría esperanza para nadie. Primero necesitamos estar vacíos para que Dios nos llene. No podemos estar llenos de Dios hasta que estemos completamente vacíos de nosotros mismos. Esta virtud, pobres en espíritu, es la raíz. Las otras son los frutos. Véanlo de esa manera. Una persona no puede llorar por sus pecados hasta que sepa que no tiene mérito ante Dios. Nunca sentirá hambre y sed de justicia a menos que sepa que carece de gracia por completo. Recuerden al hijo pródigo. Ser pobre en espíritu es reconocer nuestra total dependencia de Dios. En griego, miren, hay dos palabras para pobreza. La primera, penés, es el hombre que tiene que trabajar para ganarse la vida. Es el que no le sobra nada. Es el hombre que no es rico, pero tampoco tiene necesidades. No tiene lo superfluo para andar gastando, pero sí tiene lo básico para que en su casa haya comida. Y la otra palabra es potocos. Esta palabra describe la pobreza absoluta y total de quienes están hundidos en la miseria. Se refiere al mendigo, al ser más necesitado, alguien que no tiene absolutamente nada. Esta es la palabra que usó Jesús. Feliz el hombre que reconoce su total carencia y busca y confía en Dios. Feliz es el hombre que reconoce que el dinero, el poder y la fuerza no significan nada, pero Dios lo es todo. El hombre feliz es aquel que expresa, nada en mis manos traigo, Señor. Simplemente me aferro a tu cruz. Ante ti me presento desnudo y vacío. Solo espero que me vistas y me llenes de ti. Mírame, Señor, he aquí a un indefenso esperando tu gracia. Ciertamente soy un ser humano imperfecto, corrupto y malo. Vengo ante ti. Corro fuertemente a tu presencia porque solo tú puedes salvarme. Sálvame, oh Salvador. Sálvame o moriré. Expresiones como esta. Ser pobre en espíritu es actuar como el recaudador de impuestos. ¿Se acuerdan? Señor, ten piedad de mí. Soy pecador. Juan Calvino, un teólogo, dijo, solo el que en sí mismo ha sido reducido a la nada y descansa en la misericordia de Dios es pobre en espíritu. Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? No puedo hablar. Isaías gritó, ay de mí que soy muerto, estoy perdido. Pedro gritó, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pablo gritó, miserable de mí. Ser pobre en espíritu es exponer tus heridas al aceite del divino médico. Si una persona no es pobre en espíritu, no encuentra sabor en el pan del cielo, del maná del cielo, no siente sed del agua de vida, como dice el Salmo 42. Va a pisotear las riquezas de la gracia, nunca va a desear la redención, ni gozará en la santificación. Es como echarle las perlas a los cerdos. Ser pobres en espíritu es nuestra verdadera riqueza. La riqueza de Cristo solo puede ser apropiada por los pobres en espíritu. Hay quienes piensan que si pudieran llenar sus cuentas bancarias con oro, serían ricos. Hay cada historia que eso no es verdad. Pero los que son pobres en espíritu son los que en realidad son ricos. ¿Cuán pobres son los que se creen ricos? Jesús le dijo a la rica iglesia de la Odisea, ya en Apocalipsis capítulo 2, eres pobre,
eres miserable. A su vez, Jesús le dijo a la iglesia pobre de Esmirna, conozco tu pobreza, pero eres rico. Contrastes. Les pregunto, entonces, ¿por qué debemos ser pobres en espíritu? Aquí está lo precioso. Ser pobre en el espíritu es la joya que debe llevar un cristiano. Es la joya. Primero, el hombre se vuelve pobre en espíritu, luego Dios lo llena de gracia. Ahí está lo precioso. Mientras no seamos pobres en espíritu, Cristo nunca será precioso a nuestros ojos. Hasta que no notemos nuestra propia miseria humana y espiritual, nunca veremos la riqueza que tenemos en Jesús. Hasta que no nos demos cuenta de que estamos completamente perdidos, nunca buscaremos refugio en Cristo. Hasta que no miremos nuestra miseria humana, la fealdad y lo horrible de nuestro pecado, nunca vamos a anhelar el perdón y la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Muchos quieren llegar a tocar fondo. Dios quiera, voltees a ver la gracia de Dios. Mientras no seamos pobres en espíritu, no estaremos listos para recibir la gracia de Dios. Aquellos que guardan sentimientos de autosuficiencia y se sienten satisfechos, créanme, nunca tendrán sed de Dios. Aquellos que se sienten llenos de sí mismos, nunca podrán estar llenos de Dios. Aquellos que creen que están sanos, nunca buscarán al médico. Aquellos que piensan que tienen méritos, nunca querrán ser cubiertos por la justicia de Cristo. Así que, mientras no seamos pobres en espíritu, no podemos ir al cielo. El reino de Dios pertenece a los pobres en espíritu. La puerta del cielo es estrecha y los que se consideran grandes a sus propios entendimientos, a sus propios ojos, a sus propias fuerzas, no pueden entrar. Entonces, pastor, me preguntarán, ¿cómo podemos saber que somos pobres en espíritu? Ojo con esto, por favor. Cuando toda la base de nuestra aceptación por Dios está en los méritos de Cristo, una persona que es pobre en espíritu no tiene nada que demandar, merecer y reclamar. Se encuentra indefensa hasta que se refugia en Cristo. No tiene descanso para el alma hasta que se cimienta sobre la roca que es Cristo. No busca otro tesoro. No busca otra experiencia que Cristo. Ella está completamente satisfecha con Él. Cuando nuestro corazón está desprovisto de toda vanidad. ¿Se acuerdan de Job? Job, aunque era un hombre piadoso, que se desvió del mal, que soportó tremendas pruebas sin negociar siquiera su fidelidad a Dios, él dijo, recuerdan, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en ceniza. ¿Cuánta más gracia tiene esta experiencia? Más humilde se vuelve porque está más endeudado con Dios. Cuando nuestros corazones anhelan y claman más a Dios en oración, un pobre en espíritu siempre está pidiendo como Moisés. Siempre quiere más de Dios. Siempre está llamando al portal de la gracia. Siempre está allí derramando y tocando y derramando sus lágrimas en el altar. Pero pastor, ¿qué razones hay para ser pobre en espíritu? Te contesto. Ser pobre en espíritu es nuestra riqueza. Subraya eso en tu vida. Puedes poseer las riquezas del mundo y qué bueno que las tengas. Pero puedes tener eso y ser pobre en espíritu. Y puedes tener esta pobreza en espíritu aún siendo rico o pobre. Los pobres en espíritu son los que se preparan para recibir, Señor, todas las riquezas del cielo. Ser pobre en espíritu es un honor. Por favor, ser pobre en espíritu no es para que te avergüences. Si eres pobre en espíritu, Dios te mira como una persona de alto honor. El que es pobre a sus propios ojos es precioso a los ojos de Dios. Cuanto más te humillas, más te exalta Dios. Ser pobre en espíritu
calma nuestra alma. Entonces puedes decir como el salmista, soy pobre, necesitado, pero Dios me cuida. Una tercera enseñanza. La verdadera felicidad es una recompensa para el presente y también para el futuro. Jesús dijo, recuerden, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo por los tales será el reino de los cielos. La felicidad cristiana no se disfruta solo en el cielo, sino también ahora, en el trayecto al cielo. El pueblo de Dios debe ser el pueblo más feliz de la tierra. A veces no lo somos, pero debe ser el más feliz de la tierra. Así que hay que sonreírle a la vida. Sonreírle a la vida. Se lo dijo a Israel, ¿quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda, Él es tu espada victoriosa. Sonríe. La pobreza en espíritu está relacionada con la posesión de un reino más glorioso que todos los tronos de la tierra. ¿Quieres ir a Dubái? Yo voy al cielo. ¿Quieres ir a Cancún? Yo voy al cielo. La pobreza es lo opuesto a la riqueza y sin embargo, ¿cuán ricos son los dueños del reino? La pobreza en espíritu es la puerta al templo de todas las demás bendiciones. La palabra bienaventurado describe una alegría y una felicidad permanente que no varía. Es una felicidad que no puede ser destruida por las circunstancias de la vida. En Juan, ¿se acuerdan? 16, allí en uno de los versículos, él dijo, nadie podrá quitarles esa felicidad. Es la felicidad que existe en medio del dolor, en la pérdida de un ser querido, en la enfermedad, en el duelo. Es el gozo que brilla a través de las lágrimas y que nada, ni la vida ni la muerte puede explicar. Y te la puede quitar. Entramos en el reino y el reino entró en nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nacemos de arriba, nacemos del Espíritu, como le dijo a Nicodemo Jesús en Juan 3. Estamos en victoria porque estamos en Cristo. Estamos en victoria porque estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo. Estamos pasando por luchas, pero ya somos bendecidos, más que vencedores, con todo tipo de bendiciones en Cristo. Por eso, nuestra felicidad será completa cuando tomemos posesión del reino. Los salvos, quienes que hemos creído en Jesucristo, no solamente entraremos en posesión del reino, sino que reinaremos con el Rey de Gloria. Oye, estar con el Rey de Gloria. No solo estaremos en el cielo, sino también estaremos ahí en el trono de Dios. Tendremos una corona que se la vamos a entregar. Tendremos túnicas reales. Eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3. Está apareciendo aquí a mi derecha. El reino de los cielos, hermanos, el reino de los cielos excede el esplendor de los reinos más grandes del mundo. Porque el fundador de ese reino, pues, ¿quién es? Sí, ustedes lo están diciendo. Dios mismo. Porque ese reino será más rico que todas las riquezas de todos los reinos. Todo lo que pertenece al Padre. Dice la Escritura que es nuestro. Somos los herederos de todas las cosas. Porque el reino de los cielos supera, hermanos, supera a los demás en perfección. La Biblia habla de la gloria de Salomón. No será nada, hermanos. La gloria de los palacios de los jeques árabes serán cabañas delante del reino de Dios. Porque el reino de los cielos es seguro. Nada combinado o contaminado entrará allí. Ninguna maldición. Porque el reino de los cielos es firme y estable. Los reinos del mundo han caído y caerán y seguirán cayendo, pero el reino de Dios permanece y permanecerá para siempre. El creyente más pobre es más rico que los reyes más ricos de esta tierra, hasta de Carlos Slim. Termino con lo siguiente. Este es el desafío. ¿Hemos caminado con dignidad ese reino? Es pregunta. ¿Hemos vivido de una forma compatible con quienes nos vamos a sentar en el trono? ¿Hemos resplandecido la gloria de Dios
en este mundo y entre nosotros? ¿Está tu corazón vacío por la vanidad? ¿Tienes sed de las cosas del cielo? ¿Has renunciado a todo para ofrecerte a los pies de Cristo? Miren, en la época de Cristo no eran los fariseos los que se consideraban pobres, ni los celotes, grupo guerrillero en contra del pueblo romano, o guerrilleros o luchadores sociales que soñaban con el establecimiento del reino a sangre y espada, sino eran los publicanos, las prostitutas, los mendigos, es decir, los desechos de la sociedad humana que se sabían tan pobres que no tenían nada que ofrecer ni recibir. Todo lo que pudieron hacer fue clamar por la misericordia de Dios. Les pregunto, ¿eres un pobre en espíritu? ¿Puedes dar señales de que eres un pobre en espíritu? ¿A qué me refiero con esas señales? Te explico. Eres de los que pronuncian esa preciosa frase diariamente, si Dios quiere, con el favor de Dios. Si es así, eres un pobre en espíritu. Pero si eres de los que viven expresando diariamente la trágica frase, yo me las arreglo, yo solito puedo, yo lo hago a mi manera o como yo quiero. Allí, si eres de esos, estás en serios problemas. Eso te aleja aún más de las bendiciones, te aleja más de la felicidad y plenitud que Dios le ofrece a todo ser humano, incluyéndote a ti. Por eso te pregunto por última vez, ¿deseas clamar por la misericordia de Dios? Si es así, quiero orar por ti. Amado Señor, gracias por esta primera bienaventuranza, esta invitación a sentir necesidad de ti, porque ser pobre en espíritu es tener hambre de ti, Señor, y reconocer nuestra miseria y nuestra condición humana, nuestro pecado que nos aleja de ti. Por eso, Señor, si hay alguien en este momento, incluyendo a quien está hablando, te pedimos perdón, Señor. Nuestra pobreza en espíritu no hace más que llevarnos a buscar al autor y consumador de la fe, a ti, Señor. Día con día no podemos tener plenitud de vida alejados de ti. Si hay alguien de tus hijos que se ha alejado, Señor, ha olvidado vivir en el hambre y la necesidad de tu presencia todos los días, no ha entendido que eso de vivir pobreza en espíritu es un deleite, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya su vida y sienta la enorme necesidad como un mendigo, como un hombre que está vacío completamente, una mujer que está necesitada, como la mujer samaritana, Señor, que viene buscando del agua viva. Si hay un matrimonio que está viviendo con sus propios esfuerzos, luchando para mantenerse en el matrimonio unido, en el nombre de Jesús, Señor. Allí hay necesidad. Allí hay pobreza en espíritu. Obra, Padre Santo, para que te busquen a ti. Si hay algún joven o señorita que en este tiempo está sufriendo porque alguien les abandonó, alguien trucó su carrera, su vida, y no sabe a quién acudir, Padre Celestial, tu Hijo Jesús es la respuesta. Si hay alguna familia desorientada que se ha alejado de tu caminar en Cristo y ha estado viviendo religiosidad, pero siente la enorme necesidad de reconciliarse contigo, allí hay pobreza espiritual. Obra, Señor, obra, Padre Santo, para reconciliación, restauración y a otros para salvación. Bendice este mensaje y quien sea es pobre en espíritu, se goce en ti, Señor, como un esclavo, como un hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo.